Hola jóvenes de liderazgo, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta tercera clase del semestre de inicio 2022. En esta ocasión vamos a continuar platicando acerca del desarrollo de hábitos de liderazgo. La clase pasada nos enfocamos de manera muy genérica, de manera muy global, acerca de los buenos hábitos y de los malos hábitos que cada uno de nosotros podemos tener. En esta ocasión vamos a concentrar nuestros esfuerzos precisamente a identificar aquellos hábitos que pueden hacer la diferencia entre un buen líder o un líder X. Es decir, vamos a prestar atención a los hábitos que, de acuerdo al libro de los 7 hábitos de la gente altamente eficiente de Covey, se requieren para poder ejercer un liderazgo más efectivo. Considero que esta clase va a ser de interés, así es que los invito a que me acompañen. Y el primer punto a destacar de estos 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el autor señala que es el volverse proactivo. De acuerdo con Covey, hay dos tipos de personas: las personas que son proactivas y las personas que son reactivas. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, el autor sugiere que nosotros nos volvamos proactivos. Una persona proactiva es una persona capaz de asumir responsabilidad por sus propias conductas, por sus propias acciones. Es decir, vas a asumir la responsabilidad de todas las cosas que tú hagas. Mientras que las personas reactivas van a estar más concentradas en buscar culpables, o no en encontrar la solución, sino simplemente ver a quién embarran o a quién culpan por el problema que se presente. Esto entonces quiere decir que para Covey, una persona proactiva siempre va a estar en constante movimiento, siempre va a ser positiva, siempre va a ser más dinámica porque está más concentrada en encontrar la solución. Si ustedes observan la imagen que ilustra esta diapositiva, todo comienza con el manejo del lenguaje. El lenguaje proactivo siempre va a ser si se puede, vamos a ver cómo le hacemos, yo elijo, yo tomo las decisiones, mientras que el lenguaje reactivo es no puedo, no es mi culpa, fueron los conservadores, fue la mafia del poder, etcétera, etcétera. Ahí se comienza a diferenciar las personas que están concentradas en encontrar las soluciones a los problemas que se les van presentando en la vida. Y también ahí podemos empezar a identificar a las personas que no van a hacer nada con los problemas. Entonces, estas personas, las reactivas, no necesariamente se van a convertir en buenos líderes. ¿Pueden ocupar cargos de responsabilidad? Claro que sí. De todo hay en la viña del Señor. Hay personas que por azares del destino tienen un puesto de gerencia, tienen un puesto de supervisión, etcétera, etcétera, pero nunca van a asumir una responsabilidad, nunca van a hacer que el grupo o la organización o la empresa camine hacia adelante. ¿Por qué? Porque están muy preocupados en culpar a los demás de sus propias ineficiencias. ¿De acuerdo? Luego entonces, ¿cómo nos volvemos proactivos? La mejor forma de ejemplificar esto es voltear a ver los sistemas de gestión de calidad, el círculo de Deming. Las empresas que se certifican en las normas ISO, que generalmente implementan sistemas de gestión de calidad, tienen como una de sus principales virtudes la cultura de la prevención, es decir, hacer mantenimiento preventivo y no correctivo. Por ejemplo, vamos a suponer que en Pemex se maneja mucho esto, hay un ducto que corre desde Texas hasta Azcapotzalco en la Ciudad de México. Si Pemex se dedicara únicamente a reparar sus ductos cuando estos presentan un problema, probablemente no sería buen negocio financiero para ellos. ¿Por qué? Porque perderían mucho combustible, además del que les roban por concepto del huachicol, perderían mucho combustible cada vez que se presenta una fuga, probablemente perderían mucho dinero en cuestión de indemnizaciones, porque cuando hay una fuga, pues generalmente hay afectación a los campos, a las ciudades donde cruzan los ductos. Entonces, ¿qué sucede? Que a final de cuentas,
Pemex perdería mucho dinero si solamente hiciera mantenimiento correctivo a sus ductos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces tiene que hacer mantenimiento preventivo, es decir, invertir en correr diablos, en hacer análisis de falla, en hacer análisis de corrosión a sus ductos previos a que estos fallen. Entonces, esto se le conoce como mantenimiento preventivo o análisis de riesgos. ¿Qué es lo que hacen entonces las compañías que le trabajan a Pemex, como por ejemplo el Politécnico? Esta es una de las características que se hacen aquí, inclusive en la psique, pues de que se empieza a analizar tramo por tramo y se empiezan a ver qué tanta durabilidad van a tener dichos tramos. Cuando un tramo ya comienza a presentar algún tipo de desgaste, se sugiere entonces la reparación, pero esto se hace antes de que se presente la fuga, no después. A grosso modo, esto es volverse proactivo, es decir, tienes la cultura de la prevención, no de la corrección. Y esto se puede aplicar en muchos ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito contable, en la vida misma, siempre hay que adelantarnos a los problemas antes de que estos sucedan. Otra característica muy importante que tienen las personas proactivas es que tienen interiorizados sus valores. Son personas, las personas proactivas son personas que ya sea a nivel individual o a nivel empresarial tienen muy claros los valores. Hay que recordar que los valores, y esto lo veremos en unas clases posteriores, los valores pues son estas características que hacen única a una empresa. Recuerden que una empresa antes de iniciar, cuando está haciendo su planeación estratégica, tiene su famoso misión, visión y valores. Los valores precisamente son estas características eh, de alta calidad moral que hacen distinta a cada una de estas empresas. Entonces, las personas proactivas interiorizan, hacen propios estos valores para ponerlos en práctica a la hora de ejercer mando, a la hora de ejercer liderazgo. Y por último, las personas proactivas, pues son personas de acción, son personas que se adelantan, son personas que no reaccionan. Por eso la diferencia entre proactivo y reactivo, porque el reactivo a lo mejor puede ser buena persona, puede ser eh, alguien con buenas intenciones, pero no se adelanta a lo que sucede y entonces reacciona. Y muchas veces, si tomamos o retomamos el ejemplo de de los ductos de Pemex, reaccionar puede ser una acción tardía. ¿Por qué? Porque ya explotó el ducto, ya hubo afectaciones, ya hubo daños materiales, ya hubo muerte de ganado, muerte de personas. Entonces reaccionar ya es estar un paso atrás en la carrera. Es decir, hay que ser proactivos, hay que ser preventivos. ¿De acuerdo? Por otro lado, el autor nos sugiere que siempre tengamos nosotros un plan de acción. En este caso estamos hablando concretamente de tener un plan de vida. Antes de pasar al plan de vida, yo considero que la cultura de la prevención nos hace generalmente que todo lo planifiquemos. Y cuando nosotros tenemos todo planificado, obvio, hay veces que va a haber situaciones que se salen de lo planificado y que no necesariamente un plan va a dar respuesta a todas las incertidumbres o casos emergentes que se vayan presentando. Sin embargo, el que nosotros tengamos un plan de acción para cualquier cosa nos va a dar opciones, nos va a decir qué camino seguir. Eh, Adicionalmente a este video les voy a poner un video viejito que tengo ahí en mi canal que precisamente habla sobre la importancia de tener un plan de vida. Ahí más o menos les da una idea, una estrategia de cómo hacerlo, porque finalmente un plan de vida nos va a servir no solamente ahora, en el momento en que lo estamos planeando, sino que nos va a servir a futuro. Recuerden ustedes que las decisiones que ustedes tomen en este momento en su vida, precisamente en la edad que ustedes tienen, 23, 24, 25 años, las decisiones que tomen en este momento en su vida les van a cobrar la factura 10, 15, 20 años después. Si ustedes deciden salirse de la carrera porque tuvieron un problema personal y ya no regresan, esa decisión les va a tomar factura 15 o 20 años después cuando ya no puedan tener un trabajo mejor pagado. O al contrario, si ustedes deciden hacer una especialización, tomar un curso de aquello, irse a estudiar al extranjero, es decir, que tomen una decisión en su vida ahorita, eso les va a redituar 20 años después. Y la mejor forma de hacer esto, de tenerlo controlado, por así decirlo, es por supuesto teniendo un plan de vida.
Obvio, los planes son perfectibles, muchas veces necesitamos plan B o plan C o plan Z, pero el chiste es que no vayamos a la guerra sin fusil. Entonces les voy a recomendar mucho, les voy a dejar el link en la plataforma, que también vean el video sobre cómo hacer un plan de vida, porque finalmente el que nosotros tengamos un plan de vida nos va a dar herramientas para tomar decisiones en el presente y en el futuro. ¿De acuerdo? Otra característica que el autor de este libro de los 7 hábitos de la gente altamente eficiente nos propone es el que aprendamos a organizar nuestra vida y a otorgar prioridades. Muchas veces cuando nosotros tenemos muchas cosas que hacer, pues como se dice comúnmente, nos empelotamos, no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde empezar. Y la razón de esto obedece a que no tenemos una organización adecuada. El autor nos sugiere que aprendamos a discernir, no, aprendamos a discriminar entre lo que es importante, lo que es urgente. Muchas veces lo que es urgente no necesariamente es importante, entonces necesitamos ser muy claros con esto. Un ejemplo, vamos a suponer que yo estoy en mi oficina y tengo mucho trabajo y tengo una fecha de entrega y voy atrasado y me están quitando el tiempo. Entonces, hay muchas cosas que en ese momento son importantes. Mientras estoy concentrado en sacar el trabajo, comienza a sonar el teléfono. Y entonces el teléfono comienza a ser molesto el timbre, ¿de acuerdo? Por mucho que yo lo quiera ignorar, el teléfono se vuelve urgente. Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de nosotros hace ante algo que es urgente? Pues lo atendemos. ¿Qué es lo que sucede? Pues entonces yo levanto el teléfono y contesto. Bueno, y resulta que del otro lado de la línea pues hay una persona que se equivocó de número. Ay, páseme a Chucho. No, pues aquí no vive Chucho, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, que lo urgente sí me quitó tiempo, me restó atención a lo verdaderamente importante. Entonces, no necesariamente lo urgente va a ser importante. Aquí la gráfica dice que las actividades urgentes necesitan atención inmediata, pero no necesariamente lo urgente es importante. Por eso dice ahí, hay que priorizar lo importante sobre lo urgente. En pantalla tienen ustedes un diagrama que sacamos del libro donde se tipifica lo que es urgente, lo que no es urgente, lo que es importante y lo que no es importante. Cada uno de nosotros tendremos entonces que hacer a partir de nuestras propias actividades nuestro propio diagrama para así poder nosotros organizar y priorizar qué es lo verdaderamente importante en nuestras vidas. Otro ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un trabajo, ustedes que ya están en noveno semestre, a lo mejor algunos de ustedes están considerando hacer una tesis. Muchas veces el hacer una tesis, realmente hacer una tesis es un trabajo sí laborioso, pero que no debe de ser complicado. Pero nosotros no lo complicamos porque tenemos un montón de información y no tenemos claro cuál es el proceso para ir organizando esa información. Entonces, cuando por ahí también tengo un artículo en una página de internet que luego se los dejo, como el hacer una tesis no debe de ser algo que nos lleve mucho tiempo o que nos desespere, porque si nos organizamos bien, si tenemos bien claro qué es lo que queremos hacer, no debemos tener ningún problema en que este documento o cualquier otro documento que nosotros vayamos a redactar salga sin mayor problema. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir esta parte de la clase, hay que aprender a organizarnos mejor y sobre todo a otorgar prioridades. ¿Qué es otorgar prioridades? Pues simplemente atender lo que es verdaderamente importante. Básense en el cuadrito que está ahí en pantalla con sus propias características de vida, con sus propias características de ocupaciones y van a entonces entender mejor cómo podemos otorgar prioridades a lo que es verdaderamente importante. Y ya para terminar vamos a hacer un análisis de los 3 primeros hábitos que el autor del libro nos sugiere que hagamos a manera de remembranza como para reforzar los conocimientos. Antes de pasar a los 4 últimos, hay que hacer un análisis de los primeros 3 hábitos. Y bueno, el autor nos recomienda que seamos proactivos. Ya en los minutos anteriores
platicamos acerca de la importancia de ser proactivos y cómo la proactividad siempre va a ser mejor que la pasividad o que la reactividad. Los invito a que hagamos un ejercicio de remembranza de cuando estábamos en la primaria o en la secundaria, cuando de repente había un niño que nos caía gordo a lo mejor porque pensábamos que era adulador, porque pensábamos que era lamebotas, porque pensábamos que siempre buscaba agradarle al profesor. Y a lo mejor el profesor, ante esta actitud, pues le permitía algunas libertades como ir al recreo más temprano o siempre reconocerle en clase su oportunidad para participar. Si nosotros dejamos un poquito de lado el ego y la frustración que esto nos ocasionaba, pues hay que reconocerle al niño que siempre participaba, que siempre levantaba la mano, que siempre nos caía gordo, que probablemente él era una persona proactiva, ¿de acuerdo? Él se adelantaba, él buscaba generar este afecto, esta empatía con el profesor. Y probablemente los otros, los que nos quedábamos callados, los que no levantábamos la mano, los que siempre le estábamos diciendo, es que este cuate es un adulador, realmente nosotros éramos pasivos y muchas veces reactivos. Si esto lo trasladamos al mundo de los negocios, al mundo empresarial, pues las personas que son activas, proactivas, siempre van a ir un paso adelante de aquellos que a lo mejor tienen mucho talento. Recuerden que el talento no basta. Esto es muy importante que lo recalquemos. El talento que nosotros tengamos, seamos buenos para los deportes, seamos buenos para las matemáticas, seamos buenos para el mundo financiero y demás, no nos va a servir mucho ese talento si no hacemos algo por proyectarlo, ¿de acuerdo? Si no tenemos la disciplina para perfeccionarlo. Y eso es precisamente lo que la proactividad nos indica, que seamos disciplinados, pero que siempre vayamos un paso adelante de la competencia. Entonces, punto número 1, hay que ser proactivos. Punto número 2, hay que empezar con un fin en mente, hay que tener un plan, hay que tener objetivos en la vida. En el video que les comento, que les voy a compartir, hablo acerca de que pues muchas veces nosotros pensamos que tenemos un plan, pero realmente no lo tenemos. Si yo hago una encuesta ahorita, y yo creo que esa va a ser la actividad que les voy a dejar en la plataforma para esta semana. Yo quiero que ustedes me digan si en verdad tienen un plan de vida, pero el plan de vida debe ser objetivo y concreto, debe estar en blanco y negro y debe de tener nombres. No se vale que digamos, bueno, pues voy a acabar la carrera, voy a conseguir trabajo, me voy a casar y voy a tener una familia. Pues eso no califica como un plan de vida, eso califica como un catálogo de buenas intenciones. Un plan de vida sería, voy a acabar la carrera en este año, porque ya estoy en noveno semestre, y voy a comenzar a buscar trabajo en tal y cual empresa, porque esas son las empresas que a mí como ingeniero me llaman la atención. ¿Sale? Eso es muy distinto a decir, pues a lo mejor busco trabajo, a lo mejor me tomo un año sabático, a lo mejor me la paso chévere con mis cuates. Entonces hay que ser más concretos y concisos. En la medida que nosotros tengamos un fin en mente, vamos a tener las herramientas para alcanzarlo. De lo contrario, simplemente vamos a estar postergando y postergando y postergando, como los propósitos de año nuevo, que voy a bajar de peso, que voy a terminar con mi relación tóxica, que voy a dejar de fumar, pero realmente como son propósitos, pues nunca comenzamos a elaborar un plan para conseguirlos y por lo tanto ni bajamos de peso, ni dejamos a la novia tóxica, ni dejamos de fumar. Bien, y el tercer punto con el cual me despido es el de que aprendamos a priorizar. Lo vimos la diapositiva pasada. Cuando nosotros tenemos un montón de cosas en mente, un montón de proyectos, un montón de actividades que realizar, puede ser que, como dice el dicho, al que muchos amos sirve, termina por quedar mal con uno o con todos. Entonces hay que aprender a buscar claramente nuestros objetivos, ir deshojando la margarita y diciendo esto sí me conviene, esto no me conviene, porque esto es importante. ¿De acuerdo? Muchos de nosotros en esta etapa de la vida, pues a lo mejor nuestra prioridad es la carrera, y entonces a eso le debemos de dar mayor énfasis. Hay gente que dice, no, pues sí estoy en la carrera, pero mi prioridad ahorita es mi relación con mi novia. Ok, eso es muy respetable, pero entonces
estás ahí obedeciendo a dos amos y probablemente con alguno vas a quedar mal. Entonces, ojo con eso, hay que aprender a priorizar y ponernos objetivos claros en la vida. Cuando nosotros hacemos esto de manera significativa y de manera exitosa, entonces el autor dice que llegamos a experimentar una victoria privada. Esto de la victoria privada no es otra cosa que una sensación de bienestar y una sensación de satisfacción por haber concluido un trabajo de la manera correcta. ¿Qué significa un trabajo de la manera correcta? Bueno, que cumplimos con nuestros objetivos, que cumplimos con nuestras metas. Seguramente cuando nosotros nos ponemos un objetivo y lo alcanzamos, nos sentimos orgullosos. Piensen cuando estaban ustedes en tercer semestre de la prepa que andaban batallando con matemáticas uno o con física, cómo se sintieron cuando finalmente la lograron aprobar y finalmente lograron conseguir su certificado de la prepa. Se sintieron bien porque supieron lo que les costó batallar con las matemáticas, lo que les costó batallar con la física. Algunas personas sí, algunas personas no. Pero estoy seguro que todos ustedes cuando lograron el concluir la meta de terminar su bachillerato, su preparatoria, tuvieron una sensación de satisfacción. Probablemente a lo mejor sus papás también los felicitaron, los llevaron a comer, no lo sé, pero finalmente al interior ustedes experimentaron una sensación de satisfacción. Por eso es muy importante que consecuentemente y de manera frecuente nos estemos poniendo metas alcanzables. Las personas que son realmente exitosas, y eso se los platico en el otro video, siempre van a estar poniéndose metas de manera constante. No se conforman. No basta con decir acabé la carrera, bueno, ahora que sigue un posgrado, ahora que sigue ir un curso a Alemania, ahora que sigue conseguirme un trabajo chido, fregón. Eso es lo que sigue, no decir, pues ya acabé la carrera y pues ahora voy a ver qué hago. No, hay que estar constantemente planteándose retos. Y estos retos finalmente nos va a dar una victoria privada, nos va a dar una sensación de satisfacción. Pero ojo, esta sensación de satisfacción nos va a ir llevando poco a poco a tener lo que el autor considera una victoria pública, que es el reconocimiento de las personas que nos rodean. Digamos, aunque nosotros digamos que somos muy reservados, que no es nuestro caso, a la mayoría de nosotros nos gustan que nos reconozcan nuestros éxitos, que cuando éramos niños nuestra mamá pusiera nuestro examen que sacamos 10 en el refrigerador, que el profesor nos diga, bien hecho, hiciste lo correcto, que alguien que de tu círculo cercano te diga, oye, la verdad te admiro porque te la estás rifando en esto. Todos nosotros buscamos también el reconocimiento público. Y el reconocimiento público no va a llegar si primero no conseguimos el reconocimiento privado. ¿De acuerdo? Bueno, después de tanto rollo, los dejo. Les recuerdo que la actividad de esta semana va a ser que vean este video, que vean el otro y que me plasmen un plan de vida concreto. ¿Sale? No tienen que subir un documento, simplemente con que lo escriban ahí, los voy a ir leyendo. En ocasiones no puedo retroalimentar a todo mundo porque pues sí, en efecto son muchos alumnos y siempre pues es complicado retroalimentar. Pero sí voy leyendo lo que ustedes ponen. Por ejemplo, en lo que estuvimos viendo la semana pasada de los hábitos, pues veo que muchos de ustedes dicen que tienen malos hábitos alimenticios, otros dicen que tienen el buen hábito de leer, otros dicen que tienen el buen hábito de hacer ejercicio, y lo cual me parece muy bien, y sobre todo el hecho de que comencemos nosotros a hacer un análisis o un autoanálisis de nosotros mismos, porque eso nos da una mejor perspectiva de saber dónde estamos parados con relación hacia dónde queremos ir. ¿De acuerdo? Entonces, con mucho interés voy a estar leyendo sus aportaciones y nada, les sigo recomendando que se cuiden mucho, tengan ustedes una excelente semana y nos escuchamos el próximo martes. Hasta entonces.